Recibimos hoy al economista Martín Valcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido, Valcorba. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. El proyecto de ley de urgente consideración está poniendo sobre la mesa varias discusiones con respecto a la ley de inclusión financiera y sus modificaciones, que elimina varios elementos que se consideran un avance hasta ahora en varios aspectos. ¿Cómo resumiría en primer término estas modificaciones que tienen que ver con la obligatoriedad, pero también con la obligatoriedad del uso de medios electrónicos para determinados montos en las transacciones? Sí, en realidad yo creo que todos esperábamos que el gobierno entrante introdujera modificaciones a lo que es la ley de inclusión financiera, porque fue parte de la campaña, el propio compromiso que firmaron los distintos socios de la coalición multicolor preveía modificaciones. Lo que de alguna manera sorprendió fue la extensión o el alcance de las modificaciones que estaban planteadas. Porque básicamente el acuerdo firmado por los socios de la coalición, previo al balotaje, lo que planteaba era la necesidad el compromiso de eliminar la obligatoriedad en el pago de las remuneraciones. Pero con la idea de que a lo que se iba era darle el derecho al trabajador a elegir. Y ese era el alcance de lo que estaba planteado. Si uno lee el acuerdo de la coalición multicolor, es eliminar la obligatoriedad del pago de remuneraciones, dándole al trabajador el derecho a elegir. Lo cual tenía sus complicaciones, ¿no? Porque en el mundo laboral, no siempre, con la asimetría que existe entre el trabajador y el empleador, no siempre es posible, no siempre es sencillo garantizar que ese derecho se pueda ejercer. Y muchas veces, sobre todo en los sectores más desprotegidos, con menor nivel de sindicalización, esos derechos son complejos de asegurar que se puedan ejercer. Porque de última, el trabajador tendría que ir y denunciar a su empleador ante el Ministerio de Trabajo en caso de que, por ejemplo, no respetara la decisión que el trabajador tomó. Pero muchas veces eso sabemos que es complicado porque implica generar un conflicto con quien está contratando al trabajador. Entonces ya eso de por sí era complejo y iba a implicar, digamos, un retroceso en cuanto a los derechos que la ley de inclusión financiera le había dado a los trabajadores. Pero el alcance real del anteproyecto va mucho más allá, ¿no? Y en el caso específico de las remuneraciones, ya no solo se elimina la obligatoriedad, sino que además no se le da el derecho al trabajador a elegir, sino que se plantea que tiene que ser un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y un acuerdo que, de acuerdo a lo que prevé el texto del anteproyecto, se tiene que dar al momento de comenzar la relación laboral. Entonces, imaginémonos, cuando a alguien lo van a contratar, empieza una relación laboral, ¿quién termina imponiendo la voluntad sobre cómo pagar? Es el empleador. Y por lo tanto, lo que la modificación está planteando es eliminar la obligatoriedad para darle la libertad al empleador de pagar como quiere. Entonces, ahí hay era un cambio previsible, pero con un alcance y un contenido muy diferente al que estaba planteado. Pero además se agregaron otras modificaciones, que eso sí, para nosotros fue una sorpresa. En particular, la eliminación de todas las disposiciones que regulan los pagos de montos elevados. Estamos hablando de pagos que superan las 40.000 unidades indexadas, que es algo menos de $5.000. ¿Qué es lo que prevé la ley de inclusión financiera? Es que esas transacciones no se pueden hacer en efectivo. Que no es lo mismo que se tengan que hacer por medios electrónicos, porque en realidad todas esas transacciones se pueden, al día de hoy, seguir haciendo, por ejemplo, con cheques, con letras de cambio, y por lo tanto no es que se imponga el uso de medios electrónicos, sino que lo único que se restringe es el uso del efectivo, y por una razón muy sencilla, que es mejorar las herramientas para controlar los temas vinculados al lavado de dinero. Entonces, lo que plantea el anteproyecto es eliminar todo esto y que uno pueda ir y comprar una estancia que vale $1 millón y llevar el dinero en un maletín. Y esa historia la conocemos, ¿no? Porque en el pasado, si bien está claro que la regla no es pagar esas transacciones en efectivo, porque
aún antes de la ley de inclusión financiera, esas transacciones normalmente no se abonaban en efectivo, se abonaban con una letra de cambio o con un cheque. Es claro que determinadas transacciones, precisamente que tienen en general un origen dudoso o non santo de los fondos, terminan canalizándose en efectivo. Entonces, eso es un cambio inesperado que significa un retroceso muy grande en todo lo que ha sido los avances que el Uruguay ha tenido en materia de transparencia y mejora de las herramientas para combatir el lavado de dinero, ¿no? Esta semana salió un comunicado de las empresas vinculadas a inmobiliarias y al negocio de inmuebles, que tenía que ver con eso que usted está diciendo, y que justamente una de las cosas que planteaba era que a partir de la inclusión financiera, de la ley de inclusión financiera, había bajado el negocio. Como de alguna manera eso podría dejar ver que también existe como un negocio que va más allá de lo que puede quedar registrado en una transacción que queda como letras de cambio. Hay algo que algunos sectores se resintieron un poco más. Eso era en el momento que fue planificada la ley y los cambios. En ese sentido, esperaban que ciertos sectores, como en este caso, escribanos, que se resintieran por esos cambios. En realidad, no hay ningún elemento que nos permita concluir que las disposiciones previstas en la ley de inclusión financiera hayan afectado la evolución del negocio, así genéricamente hablando. Primero porque en realidad los montos son, digamos, el monto que prevé la ley, estos casi $5.000 que comentábamos, es discutible. Uno puede decir, bueno, ¿por qué 5.000? Y bueno, son cifras que tienen un nivel de discrecionalidad, de arbitrariedad importante. Porque en lugar de 5.000 podría haber sido 3.000, podría haber sido 8, 10.000. De hecho, cuando uno analiza otros países, por ejemplo, países avanzados, europeos, que son los que están liderando toda esta movida en pos de una mayor transparencia, tienen topes, en general, casi todos restringen el uso del efectivo para operaciones de montos elevados con topes diferentes, algunos más bajos o algunos más altos que el que nosotros tenemos. Entonces, uno podría haber discutido eso, pero también lo que hay que tener en cuenta es que en todo el proceso de reglamentación de la ley se trabajó de manera muy articulada con todos los operadores, con las automotoras, con todas las inmobiliarias, con las cámaras que nuclean a los operadores inmobiliarios, con la asociación de escribanos. Por eso es que sorprende ese comunicado, ¿no? Porque en definitiva habíamos llegado a un acuerdo sobre cómo implementar la ley que generó una flexibilidad muy grande. Y por ejemplo, le habilitaba que las automotoras pudieran recibir el dinero como un depósito directamente en la cuenta. Y por lo tanto, habilitaba que la automotora recibiera el dinero y fuera y lo depositara en el banco. Entonces, y de hecho, esa es una clara señal que donde existen transacciones de montos que uno puede discutir si ese tope es el adecuado o no, que son los de las automóviles. O sea, porque uno puede decir, bueno, un automóvil que vale $8.000, ¿es razonable que esté incluido en las disposiciones de la ley o no? Y bueno, pero en definitiva, las automotoras no son quienes firman este comunicado. ¿Quiénes firman este comunicado? Quienes efectivamente hacen transacciones de montos elevados. Entonces, ¿alguien puede defender que la venta de una casa por $100.000 se tenga que hacer con un maletín con dinero en efectivo? No había negocios. O sea, esa restricción no puede haber afectado al negocio porque antes los casos de negocios que se pagaban en efectivo eran mínimos. Ahora, lo que pasa es que estas disposiciones aumentaron muchísimo la transparencia de las transacciones. Y antes era muy normal que en una escritura se dijera, de una compraventa de un inmueble, de una estancia, se dijera que el pago de esa transacción se había hecho con anterioridad a la fecha, y por lo tanto el escribano directamente ponía en la transacción de que daba fe de que ya había pagado. Que se había pagado, pero no se sabía ni cómo se había pagado. Entonces, claro, esto generó transparencia y de alguna manera hizo que si había algún negocio dudoso, bueno, para ese tipo de negocios fuera más complicado. Y de hecho es bueno recordar, por ejemplo, lo que fue
el propio ejemplo que puso el presidente electo, ¿no? Que sin referirlo explícitamente aludía al caso de Balcedo. Y en realidad ese ejemplo se puso para tratar de demostrar que la ley de inclusión financiera no había servido para nada en materia de control de lavado. Pero bueno, en realidad Balcedo fue detenido en enero del 2018 y estas disposiciones de la ley de inclusión financiera empezaron a regir en abril del 2018. Por lo tanto, Balcedo fue detenido antes de que las disposiciones estuvieran vigentes, por operaciones que naturalmente fueron hechas con anterioridad. Por lo tanto, es un ejemplo de operaciones que se hicieron en una realidad en la cual se habilitaba el uso del efectivo y que, como está demostrado por todos los organismos especializados en materia de lavado, precisamente cuando se utiliza el efectivo es cuando se hace más difícil poder tener un adecuado control del origen de los fondos y, por lo tanto, saber o tratar de evitar que esas transacciones tengan por detrás operaciones de lavado. Además de la transparencia en las transacciones, hay un capítulo aparte que es también la propia recaudación del Estado, a través de impuestos y las posibilidades que surgen en caso de que se modifiquen de mayor evasión. Eso se puede dimensionar de alguna manera en base a lo que fue el periodo anterior a la aplicación de la ley. Sí, esas mediciones son complejas, no son sencillas de realizar, pero digamos, podemos distinguir distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, una es la formalización al mercado de trabajo, que implica recaudación, porque son aportes que se hacen a la seguridad social, pero que tienen como preocupación central no la recaudación, sino los derechos que la seguridad social significan para los trabajadores. Entonces, eso tiene que ver con el pago de remuneraciones. ¿Por qué era importante el pago electrónico de las remuneraciones? Porque facilitaba mucho el control del efectivo cumplimiento de los derechos laborales, de las obligaciones que los empleadores tienen para con sus trabajadores. Poder saber cuándo se pagó, cuánto se pagó y de esa manera verificar si se están cumpliendo con los derechos que el trabajador tiene. Pago electrónico me genera mayor información y por tanto mayores posibilidades de controlar que efectivamente se estén cumpliendo las normas laborales. Pero al mismo tiempo, lo otro que tenía la ley de inclusión financiera tenía que ver con que aumentaba muchísimo la penalización para el patrón que mantenía un trabajador en negro, un trabajador informal. ¿Por qué? Bueno, porque antes de la ley de inclusión financiera, si se detectaba esa situación por una denuncia de un trabajador o por una inspección del Ministerio de Trabajo, del Banco de Previsión Social, el empleador lo que tenía que hacer era pagar multas y recargos. Los aportes que no había hecho más multas y recargos. Con la ley de inclusión financiera, en la medida que no se admite como un medio válido para cancelar una obligación el pago en efectivo, está en cuestión el propio pago. Y si un empleador mantiene un trabajador en negro y lo pagó en efectivo para tratar de hacer más difícil que esa situación se detectara, en realidad ya no solo tiene que pagar los aportes y las multas y recargos que corresponden, sino que lo que está en cuestión es el propio pago del salario. Y un juez laboral podría obligar a pagar nuevamente ese salario porque se pagó por un medio que no cancela la obligación. Entonces, lo que estaba implicando, lo que estaba generando la ley de inclusión financiera era un aumento en la penalización por mantener un trabajador en negro. Y de esa manera generando mayores incentivos a la formalización. ¿Esto resuelve el problema de la informalidad en el mercado de trabajo? No, no lo resuelve. Pero sin duda lo que hace es, primero, mejorar las herramientas para controlar vía mayor información y, por otro lado, generando incentivos a través de una mayor penalización al empleador para evitar que se den esas situaciones. Cuando uno mira los números, observa que ha habido una mejora en la formalización y en los años recientes, que cuando estuvo vigente la ley, en términos generales no se observa eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la formalización aumentó marginalmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que estamos viendo un periodo en el cual el mercado de trabajo está en un ciclo a la baja. Estamos con problemas de empleo, con pérdidas de empleo. Y por lo tanto, normalmente cuando hay problemas de empleo, cuando aumenta la desocupación, tiende a aumentar también la informalidad. Tiende a aumentar la cantidad de trabajadores en negro porque es a lo primero que recurren
Se recorta los empleadores. el costo en el aporte patronal. Claro, entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que en realidad no ha habido un retroceso en materia de formalización, y eso también puede ser visto como un resultado positivo. Y después tenemos lo que tiene que ver con la formalización, que en las operaciones de montos elevados el objetivo no es la formalización, porque la compraventa de inmuebles, la compraventa de automóviles, en general, todas estas transacciones no son operaciones informales. Lo que está en juego ahí es el origen de los fondos. Pero sí hay una disposición que también se deroga en el anteproyecto, que tiene que ver con el pago de alquileres y el pago de honorarios profesionales, ¿no? Que son dos áreas en las cuales sí hay niveles de informalidad muy grandes, y que la ley generaba de nuevo herramientas para mejorar el control y para, digamos, incentivar el cumplimiento. ¿Resolvía el problema? De nuevo, no lo resuelve, pero mejora los mecanismos. Y entonces eso también va a significar una pérdida en cuanto a la capacidad de avanzar en la formalización en estos dos mercados particulares que comentábamos, ¿no? Bien, a lo largo del año pasado, en 2019, el Consejo Central de AEBU hizo varias visitas a juntas departamentales para intercambiar sobre inclusión financiera en cada departamento, y surgían cosas muy interesantes de parte de los ediles y edilas en cada lugar, dependiendo si estaban en la frontera o estaban en el litoral, o en el caso de los departamentos que tienen más turismo, era como bastante variado. Una de las cosas que surgía bastante era el planteo de la incorporación en pequeños comercios del pago electrónico y del POS, y los costos que significaba, y había como un reclamo desde el punto de vista territorial hacia la regulación y hacia la implementación de la inclusión financiera, que tenía que ver, por un lado, con que había comerciantes que seguían sosteniendo que eso era más costoso para ellos como pequeños empresarios, y también por el lado, bueno, que de un reclamo que viene más desde lo político, lo ideológico, que tiene que ver con la libertad de poder, de que las personas puedan gastar el dinero donde quieran y que no quede registrado eso en un banco o en un prestador de dinero electrónico. Sin duda eso tiene mucho que ver con la información, pero también con cambios que se han ido incorporando en la regulación. ¿Cómo lo vieron desde el programa en sí, estos reclamos y estos aspectos en general? Sí, lo primero que hay que aclarar es que los comerciantes no están obligados a aceptar medios electrónicos. O sea, no hay ninguna disposición que los obligue, con una única excepción, que son las estaciones de servicio en la noche. Entonces, no hay ningún comercio, con esa excepción, que pueda sostener que la ley de inclusión financiera lo perjudicó porque lo obligó a algo. El comercio podía seguir trabajando en efectivo, y de hecho hay muchísimos comercios que solo aceptan efectivo y que no están cumpliendo con, no están, digamos, con ninguna, no están cometiendo ninguna ilegalidad. Dicho esto, lo que es importante aclarar también es que los cambios que propone el gobierno en el anteproyecto de ley de urgente consideración no cambian nada de esto, y por lo tanto no los benefician nada. No hay ningún cambio que vaya a mejorar la situación que tienen los comercios hoy. Lo que estamos viviendo es un proceso de modernización que se da no solo en Uruguay, sino que se da a nivel global, en el cual los consumidores son los que están cambiando los hábitos de pago en este caso. Digamos, estamos yendo hacia una economía que es mucho más digital, en el cual lo electrónico es lo dominante, pero en todos los ámbitos, desde la compra, las compras, y cada vez el comercio electrónico es más importante, y aun cuando no se hace una compra por medios electrónicos, digamos, cada uno de nosotros lo vive en carne propia, que cuando tiene que comprar algo, termina de repente, digamos, antes de comprar, analiza las distintas opciones, las distintas posibilidades que existen por medios electrónicos. Entonces, lo electrónico es cada vez más importante al momento de comprar y también al momento de pagar. Y lo es también, digamos, está cambiando la forma de trabajar, la forma de comunicarnos entre los seres humanos. Entonces, ese es el contexto en el cual estos cambios se están dando. Pero, ¿quién impulsa esos cambios? Es el consumidor. Entonces, los comercios que dicen, no, es cierto, los que lo reconocen, porque hay algunos que siguen insistiendo que
están obligados. Pero nos dicen, no, está bien, es cierto, no nos obliga la ley, pero la realidad nos obliga. Entonces, bueno, si la realidad es lo que los obliga, esto no se soluciona ni con este anteproyecto y mucho menos con la reforma constitucional que promovían, por ejemplo, los comerciantes del Este. Cuando juntaban firmas. Cuando juntaban firmas, que no llegaron a las firmas necesarias, no es que hayan suspendido la junta de firmas, es que no llegaron. Si seguían juntando firmas era para un plebiscito dentro de 5 años. Entonces, ninguna de esas iniciativas iba a mejorar esta situación. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer desde el programa, desde el gobierno? Bueno, reconociendo que esta es una tendencia global y que además no sería bueno tratar de frenar esa transformación, porque es como pararnos delante de una ola, nos va a pasar por arriba. Y porque además va en la dirección digamos, correcta, que es lo que las políticas públicas deben tratar de hacer, en nuestra opinión. Asegurar que ese proceso de modernización no deja a nadie por el camino. Y eso implica comerciantes, pero implica también personas. Y eso es lo que intentó hacer el programa de inclusión financiera. Por el lado de las personas, y a través del pago electrónico de remuneraciones, que todo el mundo pudiera acceder a un medio de pago electrónico. Porque la ley de inclusión financiera no inventó la rueda, ¿no? La mitad de los trabajadores ya cobraba a través de una cuenta bancaria. Lo que hizo fue generalizarla y darle el derecho a acceder a un medio de pago electrónico a los que no podían acceder. Gratuito, sin ningún costo. Entonces, evitar que, por el lado de los usuarios, quedara gente por el camino. Y evitar que del lado de los comercios también quedara gente por el camino. ¿Qué implica esto? El comercio no está obligado, pero es responsabilidad, entendemos nosotros, de las políticas públicas, que todo aquel comerciante que quiera ser parte de este proceso de modernización lo pueda hacer. Y eso requería remover las barreras que históricamente excluían a los comercios de la posibilidad de aceptar medios electrónicos. Y eso tiene mucho que ver con los aranceles, con el costo que tiene aceptar una tarjeta. Que cuando empezamos a trabajar en el programa, el pequeño comercio pagaba un 7% por aceptar una tarjeta de débito, mientras que las grandes superficies pagaban un 2%. O sea que teníamos 5 puntos de diferencia entre unos y otros. Eso es una negociación que llevan adelante las grandes superficies con las tarjetas, con los prestadores de tarjetas. Claro, que precisamente como son grandes superficies eran quienes tenían capacidad de negociar, pero el pequeño comerciante no. Y eso le significaba una mochila pesada al pequeño comercio, porque era encarecer, en términos relativos, en relación a lo que le costaba a la gran superficie, 5 puntos más, un 5% más el poder brindar esa posibilidad de pago a sus clientes. ¿Qué es lo que logramos del programa de inclusión financiera? Que hoy el comercio más chiquitito, en el pueblo más chiquitito de nuestro país, esté pagando el mismo arancel que la superficie, el supermercado más grande que podamos tener en Uruguay. El arancel de tarjeta de débito máximo hoy está en 1,3%. Y seguramente cuando tengamos ahora en los próximos días el dato de las transacciones de 2019, lleguemos a un nuevo escalón, una nueva rebaja de los aranceles y lo lleve a 1,15%. Pero ese arancel lo pagan todos los comercios. No hay diferenciación a nivel, por ejemplo, de un mismo rubro. Y eso para nosotros es una ganancia en términos de equidad impresionante. En términos de superar una desigualdad histórica que afectaba al pequeño comercio y que efectivamente hoy ya no existe. Entonces, creemos nosotros que son las medidas de política que hay que impulsar, porque reconocen que hay una tendencia global que nos lleva al uso cada vez más frecuente de medios electrónicos, porque los consumidores así lo imponen, y que por lo tanto hay que generar oportunidades para que el pequeño comercio también pueda ser parte, porque si no lo que generamos es un proceso de modernización que excluye gente, que excluye sectores, que excluye al pequeño comercio y que excluye a los sectores de ingresos más bajos, que eran los que no accedían a los medios de pago electrónicos. Sin duda. Bueno, Martín Valcorba, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacua. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos quedaron algunos puntos más del anteproyecto. Capaz que te molestamos de vuelta antes de que se apruebe para seguir un poco con el tema y seguro que va a traer muchas modificaciones. Seguramente sí. Esperemos en la discusión y en el debate público. Así que no sé si querés comentar algo que te haya quedado colgado, capaz que de la pregunta anterior, pero creo que... No, simple, como titulares, para dejar decir, se introducen cambios, por ejemplo, en la forma de pago de los tickets de alimentación. Claro. Recordemos, los tickets de alimentación es un instrumento que fue concebido para promover una alimentación adecuada al trabajador y que tiene una exoneración tributaria, una renuncia fiscal, que es la exoneración de los aportes a la seguridad social, y que históricamente no se pagaba en efectivo, se pagaba un ticket en papel,
que lo que hizo la ley de inclusión financiera fue sustituir ese ticket de papel por un instrumento que es mucho más moderno, más práctico, más cómodo, más seguro, que es un medio electrónico. Ahora lo que está planteado es que se pueda pagar en efectivo. Entonces, lo que tenemos es una perforación al régimen de seguridad social impresionante, porque es salario, pero que no aporta a la seguridad social y que no cumple ningún rol específico. Esto no es volver a la situación pre-inclusión financiera, es volver a una situación que no existía antes, que es mucho más, avanza mucho más en términos de cuyo resultado sin duda es una mayor desprotección del trabajador. Otro cambio, para enumerarlo, tiene que ver con el pago a proveedores del Estado. El anteproyecto prevé que sea, digamos, en realidad el Estado no pagaba en efectivo, pagaba con cheque, y lo que se hizo fue ir cambiando y sustituyendo el cheque por transferencias. Y hoy todos los pagos a los proveedores del Estado se hacen por transferencia, porque es de buena gestión. Es decir, digamos, porque implica administrar adecuadamente los recursos públicos. No estar emitiendo un cheque cuando puedo hacer una transferencia. Y ahora lo que está planteado es que todo eso se vuelve para atrás, pero no solo eso, sino que es el proveedor el que elige cómo le tiene que pagar el Estado. Y si hay un proveedor que le da un servicio, le vende un bien al Estado por $1 millón de dólares, eventualmente podría exigirle al Estado, de acuerdo con el primer anteproyecto, que le pague en efectivo. Entonces, que le mande un bolso. Que le mande un maletín. Entonces, realmente son cambios que sorprenden porque es raro. No es volver a la situación anterior a la ley de inclusión financiera, es volver a comienzos del siglo XX. Entonces, nos parece que son cambios que seguramente en la discusión que actualmente se está dando al interior de los socios de la coalición y luego a nivel parlamentario, se vayan puliendo y se vayan modificando, ¿no? Pero esos son dos ejemplos más que me parece que valía la pena. Ahora me aprovecho comentar. este último minuto que planteabas esto de los tickets de alimentación y las exoneraciones. O sea, puede pasar que con estas modificaciones, así como la exoneración de IVA para los medios electrónicos, o sea, todo eso podría revisarse y en última instancia que suban los precios a los consumidores directamente, o sea, a través de más allá de la exoneración de IVA con pago electrónico, también podría modificarse ese régimen para los tickets de alimentación, por ejemplo. Bueno, sí, hoy no está planteado, ¿no? Hoy simplemente lo que está planteado es que se pueda pagar en efectivo, pero que y no por un instrumento específico. Pero en realidad no está muy claro cuál es la lógica de ese cambio en sí, ¿no? También al no ser obligatorio, el banco podría cobrarte más, a cada trabajador podría cobrarle la cuenta de sueldo, por ejemplo. Bueno, ese es otro tema que está en discusión y que incluso, digamos, lo ha planteado el propio Gandini, ¿no? Es decir, la ley de inclusión financiera establecía que el servicio era gratuito, que no se le podía cobrar ni al empleador ni al trabajador. Pero para aquellas prestaciones que eran obligatorias, por ejemplo, para las jubilaciones, que no son obligatorias, la ley de inclusión financiera no prevé la gratuidad. Porque en definitiva el BPS, por ejemplo, cuando paga una jubilación a través de Hábitat o Redpago en efectivo, Hábitat o Redpago le cobra. Entonces, cuando deja de ser obligatorio, ahí pasa a ser un acuerdo entre partes. O sea, ese es otro punto que no está claro y que sin duda sería un retroceso muy grande. ¿Por qué? Porque fundamentalmente va a afectar a las empresas más pequeñas, que son de nuevo las que tienen menor capacidad de negociación y que si los bancos decidieran empezar a cobrarlo y si eso no queda adecuadamente resuelto en la ley, seguramente sean las que tengan menos capacidad de negociar las condiciones económicas que le brindarían o los costos económicos que le darían, que le cobrarían por brindar ese servicio a las pequeñas empresas, ¿no? Bueno, ahora sí, Valcorba, muchas gracias por toda esta información y seguiremos, como decía, atentos al debate y a lo que efectivamente salga de la negociación, ¿no? Porque esto es un proyecto de ley que va a ir al Parlamento también. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Radio